Estamos de nuevo en el curso de Fundamentos de Electrónica para los estudiantes de otras ramas de ingeniería. Entonces ahora vamos a empezar con los circuitos analógicos. Recordarán ustedes, al principio del curso dijimos cuáles iban a ser los temas principales del curso y vamos a dar una introducción donde íbamos a hablar sobre las cuestiones generales de la electrónica, el proceso de análisis y diseño y los niveles de modelado. Después pasamos a la electrónica digital, donde vimos los circuitos lógicos, tanto combinatorios como secuenciales. Y ahora vamos a empezar con la electrónica analógica, donde vamos a hablar de dispositivos básicos, macromodelos, amplificadores, circuitos rectificadores. Y para darle más fundamentación a los dispositivos, unas nociones elementales, muy elementales, sobre semiconductores. Como sabemos bien, este es un curso introductorio de fundamentos nada más, y así que mucho va a quedarse fuera. Para mayor información, para mayores detalles, podemos nosotros pasar a otras fuentes. Empecemos pues con nuestra parte de la electrónica. Dijimos que íbamos a trabajar 4 temas principales: los amplificadores desde un punto de vista de sistema, amplificadores operacionales, que son los elementos de subsistemas más populares de la electrónica analógica moderna, los diodos, que son los que empezaron con la electrónica moderna y también la base para entender el funcionamiento de los otros elementos que son los pilares de los circuitos integrados, como son los transistores. En los amplificadores a nivel de sistema, vamos naturalmente a empezar por definir todos los términos que se aplican al tema, ¿verdad? Vamos a ver los macromodelos de diferentes tipos de modelado, las conexiones en cascada y los amplificadores diferenciales. Con estos amplificadores vamos entonces a poder nosotros empezar a construir amplificadores propiamente hablando con los amplificadores operacionales. Para eso tenemos que entender en qué consiste el amplificador operacional, que es un caso ya especial de amplificador diferencial, las curvas que se aplican y los modelos que se aplican, sobre todo el modelo ideal, cuáles son las configuraciones básicas que manejamos nosotros en general, aunque naturalmente no vamos a tener todas las configuraciones que son posibles. Y entre esas configuraciones, una que es muy importante es la del amplificador de instrumentación. Finalmente, vamos a cerrar el tema de amplificadores operacionales hablando de los comparadores, que además de ser una aplicación muy importante de este circuito, es también un puente que tenemos entre la electrónica analógica y la electrónica digital a nivel fundamental. Pasamos luego a trabajar los diodos. Los diodos, ¿verdad?, son, como dijimos hace un momento, los elementos fundamentales que dieron el inicio a lo llamada electrónica moderna, y naturalmente hablamos de las curvas y los modelos que se le aplican. Un análisis elemental usando esos modelos sencillos, seccionalmente lineales, y para darle una justificación física, las nociones de semiconductores, que son los elementos materiales físicos con que se construyen los elementos actualmente. Como dijimos, los diodos son entender esta noción física, y entender el funcionamiento del diodo nos permitirá trabajar los transistores con más fundamentación. Una aplicación fundamental, no la única, pero sí una de las más importantes de los diodos, vienen siendo los rectificadores y las fuentes de alimentación que nosotros nos encontramos en todos los aparatos electrónicos para poderlos conectar a la alimentación que nos entrega la Autoridad de Energía Eléctrica. Finalmente vamos a cerrar con una introducción general a los transistores. Vamos a hablar de los MOSFETs, los tipos de MOSFET que hay, los tipos de bipolares, el funcionamiento físico básico y los modelos que se le aplican. Y ya con estos vamos a discutir algunos circuitos, no todos naturalmente, los circuitos elementales y algunos que son muy importantes para las aplicaciones. Les recuerdo a ustedes que las señales analógicas son señales que pueden tomar cualquier valor, un número infinito de valores dentro de un intervalo dado.
Las señales pueden ser unas señales de información, ¿verdad? Como pueden ser de audio o video, las que nos entregan los sensores y otros. Es decir, señales que nos traen informaciones de otra naturaleza. Como comentarios adicionales, antes de empezar ya con el tratamiento propio de la electrónica analógica, vamos a entender por qué la manejamos a pesar de haber encontrado tan interesante la electrónica digital algunos de ustedes. En primer lugar, las ondas para aplicaciones que no transmiten información se generan y procesan más fácilmente, generalmente, por regla general, cuando están en forma analógica. Son también mejores para transmisión de audio y video, aun cuando estos sean de carácter digital. Para trabajarlas también se aplica, tiene menos costo, aunque tiene el inconveniente de que son más susceptibles al ruido, como habíamos dicho anteriormente. Una cosa muy importante, y eso tiene que ver con las aplicaciones, es que usan menos ancho de banda que las señales digitales, lo que permite trabajar más canales dentro de un mismo conjunto de frecuencias. Asimismo, aunque los circuitos digitales son muy importantes, no hay que perder de vista que a nivel de dispositivo trabajan en forma analógica. Y aunque querramos nosotros hacer un diseño de tipo digital, si queremos optimizarlo o cumplir con restricciones bastante fuertes, será necesario entonces verlos desde un punto de vista digital. Importante recordar, para aquellos que no lo han hecho todavía, hay unos requisitos que vamos a dar por sentados. Entre los circuitos eléctricos, los conceptos básicos de voltaje, corriente y potencia, tanto en el sentido físico como en el sentido de referencia. Los elementos, comprender las fuentes independientes y dependientes de voltaje y corriente. Las fuentes dependientes y las fuentes independientes no solamente son importantes desde el punto de vista de construcción, sino también desde el punto de vista de modelado, las resistencias y las capacitancias. No vamos a trabajar con las inductancias, excepto con un caso especial, pero ese mismo lo explicaremos en su debido momento. Los teoremas básicos, equivalentes de Thevenin y Norton, la transformación de fuentes, los divisores de voltaje y de corriente, la resistencia equivalente y naturalmente los métodos de análisis, serie paralelo, de mallas, de nodos. Es muy importante recordar que no es que estemos interesados en los métodos de análisis, sino en utilizar los resultados que obtenemos utilizando los métodos de análisis, ya que a partir de un circuito, para poder encontrar un resultado, es necesario tener ese resultado. Es importante que combinemos los teoremas y los métodos de análisis para tratar de desarrollar nuestra intuición. En cierta forma, la electrónica analógica, un poco más que la electrónica digital, tiene un poco de arte y vamos a comprender esto nosotros conforme vayamos avanzando. Estamos pues listos para empezar con la cuestión de circuitos. Ahora, en álgebra y cálculo, recuerden, hay que resolver ecuaciones lineales, la cuadrática, exponenciales, derivadas e integrales sencillas, un poco de logaritmos y nos vamos a entender bastante bien. Empecemos.